Caminando con la noticia. Caminando con las noticias entre toques, sucesos y más. Hola mi gente, aquí estoy con ustedes. Pasando un poquito de calor, pero no importa porque yo sé que ustedes van a estar ahí. Es que el aire acondicionado hace mucho ruido, entonces pues lo apago para que al menos el audio salga mucho mejor de lo que yo espero. Pues, bueno, como ustedes ven, el tema es de que el socialismo está aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué yo les traigo este tema? Porque estamos en un momento crucial, estamos en un momento que estamos pasando una etapa muy difícil, muchos conflictos, muchas dudas que tenemos muchas personas que estamos confundidas a veces con poder identificar el concepto precisamente de esta palabra, socialismo. Pues gracias a todos ustedes por estar ahí, gracias por compartir, gracias por estar aquí. Entre toques, pues entre toques les traigo hoy un buen tema. Muchos de ustedes quizás sí saben que aquí en los Estados Unidos existe el socialismo, existe el Partido Socialista Democrático, que no es el Partido Democrático que es el que, es decir, los dos partidos reconocidos como tal son el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que son los dos partidos que siempre van a las elecciones. Ahí está el Partido Independiente, que de verdad no han dejado que Kennedy salga en ninguna boleta porque quizás fue que se postuló final para estas elecciones de noviembre, pero bueno, ese es otro partido, el Partido Independiente. Existen estos tres partidos, pero existe también el Partido Socialista Democrático de América. Yo, sinceramente, yo escuchaba rum rum, pero yo decía, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que aquí, en este país capitalista, donde existe el capitalismo, exista el Partido Socialista Democrático de América? Oigan ustedes, está fundado desde el 1982. Déjame rectificar a ver si está fundado desde, yo tengo por aquí, desde el 1982 está fundado ese partido aquí en los Estados Unidos. Yo veo es decir, el derecho de la Constitución de la libertad de expresión en este sentido se cumple muy bien porque este es un país que no discrimina a las personas por su libertad de expresión y por eso entiendo que este partido esté aquí y por eso entiendo que quizás por eso tiene una célula aquí en este país. Hasta ahí yo entiendo todo eso y yo espero que ustedes también lo entiendan. Y yo espero que entonces el que no lo entienda, pues que vaya hasta el final de este video para que vea muchas cosas que yo quiero explicarles a ustedes. ¿Por qué? Porque si vamos al socialismo, que en verdad es un partido radical, de la democracia radical, que yo no le veo mucho a diferencia con este partido demócrata, que es el que está es decir, en las elecciones con el Partido Republicano, yo no veo mucho la diferencia, pero porque veo como que este partido, aunque en lo que yo estuve leyendo, es decir, tengo mi escrito aquí porque me puse, yo lógicamente para tocarles este tema a ustedes, yo hago mi estudio, mi pequeña información para yo poder darle una explicación. Yo sinceramente les quiero dar esta explicación de lo que es socialismo, porque yo vengo de un país socialista, yo vengo de un país comunista. Y tengo bien claro y definido qué quiere decir eso. Y lo que sí quisiera es poderle transmitir a ustedes algo para que entiendan
del error grandísimo que se pueda cometer a aquellas personas que creen que con el socialismo y con el comunismo el mundo va a cambiar. Muchas pruebas hay, y lo digo así con orgullo, que los cubanos se los dijimos a los venezolanos y no nos hicieron caso. Y creyeron en ese chavismo y creyeron que todo iba a ser maravilla. Y miren ese país que es el país que más rico es en el mundo entero, porque es el país que más yacimientos petrolíferos tiene. Y miren en qué situación está, en qué miseria, en qué discriminación tienen con ese pueblo, porque creyeron en eso, en la libertad, en la igualdad, porque esa es una de las palabras que el socialismo usa para convencerte, la igualdad del pueblo, el derecho del pueblo trabajador. Y con esa frase te convencen. Y no es porque nosotros los cubanos nos querramos hacer ahora que te lo dije venezolano, yo te lo dije, no, porque al final nosotros también creímos, no mi generación, la anterior a mí, creímos que sí era cierto que había que acabar con el capitalismo. Y yo vengo de un país socialista que es de Cuba. Y yo escuchaba esas palabras y uno creía que es verdad. Principalmente la generación detrás de mí. Creyeron mucho en todas esas palabras del proletariado, que la igualdad para los trabajadores, sindicato para defender al trabajador, que hay que eliminar la privatización, que fue lo que se hizo en Cuba, lo que hizo Fidel, desmanteló todo lo que olía a capitalismo. Y miren cómo está Cuba, miren cómo está el pueblo cubano sufriendo, miren cómo está ese país hundido en la miseria, en la necesidad, en la carencia, en la hambruna. Y todos los países donde cae el socialismo sucede lo mismo. Y por eso yo les traigo este mensaje a ustedes, porque de hecho ver que aquí en este país hay un partido socialista democrático americano, como se le llame, la palabra socialismo ya lo dice todo, es que ellos tienen esa doctrina y a la corta, a la larga, están sus tentáculos entrando en el gobierno de este país, porque tenemos muchos, y les voy a decir, tenemos algunos socialistas que ya están dentro de la Cámara de Representantes. Y se los voy a mencionar aquí. Pero antes de mencionarle a todos los que están declarados como socialistas, yo les voy a decir, la persona que incentivó a este partido, al Partido Socialista, precisamente fue el senador Bernie Sanders en el 2016. Que él se declaró socialista. Él abogó, se autoidentificó como socialista. Y toda persona que se identifique como socialista es una persona que está en contra del desarrollo, está en contra del capitalismo, está en contra del capitalista, porque ellos pretenden hacer creer que la propiedad debe estar en manos del pueblo, que el proceso de producción debe ser dirigido y controlado por el pueblo, que deben crearse cooperativas para controlar a las personas. Eso me suena a mí a CDR, como en Cuba, que el presidente del CDR sabía lo que tú comías, quién entraba a tu casa, quién salía de tu casa, quién se quedaba durmiendo en tu casa, cuántos eran en tu núcleo, cómo pensaba cada persona. Esos son los colectivos para controlar a las personas y eso es una matriz del socialismo y ellos se identifican de esa manera. Entonces, Bernie Sanders es una persona que él se autoidentifica como socialista y defiende el socialismo. Así que él está en contra de lo privado, él está en contra del capitalista, que al final, si tú te vienes a dar cuenta, los países donde se ha desmantelado la privatización son los países que están en la miseria máxima, es decir, en la miseria máxima. Venezuela, Nicaragua, Colombia, Cuba,
todos esos países. China, todos esos países. Entonces, ¿qué beneficio puede traer que a ti te hagan creer que lo mejor es que toda la propiedad sea del pueblo, que todo sea por igual? Cuando lo que a un país lo que le da el desarrollo precisamente es la competencia de capitales. ¿Por qué ninguno de estas personas no te enseñan cómo tú prosperar? Cómo tú salir adelante, salir de la clase media. ¿Cuántos proyectos y programas hay para que la persona se supere? Para que la persona emprenda un negocio. Estas doctrinas socialistas, como se le llama, ellos no aceptan que haya un rico que tenga un negocio y que tenga muchos trabajadores. Pero no entiendes que no puede haber una igualdad, porque siempre tiene que haber una diferencia, porque tú no puedes comparar a una persona que estudió un técnico medio con otra persona que se hizo ingeniero, que se hizo doctor. Tiene que haber una diferencia social. Eso tiene que existir para que exista un país desarrollado. Eso tiene que existir porque todos no podemos tener la misma igualdad como trabajadores. Porque para eso existen los estatus, para eso existen las diferencias en el sentido de que hay lugares que según tu capacidad, así es el trabajo que tú tienes y según en lo que tú te has preparado, así es el trabajo que tú puedes desempeñar en X empresa, en X corporación. ¿Por qué no te enseñan esas cosas buenas que tú puedes hacer? ¿Por qué te tienen que decir, es como hay que quitarle a aquel que ha luchado, que ha prosperado, hay que quitárselo porque yo tengo derecho, pero si yo no he estudiado nada? Entonces, ¿cómo tú crees que yo tenga derecho igual que esa persona que estudió, que se quemó las pestañas estudiando, que se preparó? Entonces, esa persona tiene más derecho a tener un nivel de vida diferente. Pero esa oportunidad existe para todo el mundo. Pero bueno, no todo el mundo tiene la capacidad de estudiar una carrera universitaria, de llegar a ser un empresario, porque es así la vida. Es así la vida. La vida está escrita así de esa manera. ¿Y qué se ha logrado con todos estos países socialistas? La miseria. Yo les pongo en estos momentos en Venezuela lo que está pasando en Venezuela. Un país tan desarrollado como es, un país tan rico como Venezuela. ¿Y qué está pasando con los venezolanos? Que creyeron, que nosotros los cubanos creímos, pero por eso como creímos y como vivimos esa etapa, pues por eso es que le decimos, por favor, no crean en esas palabras. Y es lo que yo le estoy transmitiendo a ustedes hoy aquí, al pueblo americano, los estadounidenses. No crean en aquellas personas que te están hablando de igualdad. Y les digo más, porque según estuve estudiando, según estuve viendo, el Partido Demócrata se diferencia del Partido Socialista Demócrata Americano en una cosa. Se diferencia en que el Partido Socialista Demócrata Americano, ellos son independientes. Los mismos miembros los mismos miembros ellos mismos se autofinancian y son independientes. No es como el Partido Democrático que necesita donaciones de organizaciones para ellos poder desarrollar su candidatura y mantenerse en el poder. Pero al final les voy a decir, los socialistas son radicales. Ellos tienen una manera, es decir, ellos tienen una manera de manifestarse radicalmente. Y yo ahí le veo lo mismo que al Partido Demócrata. Ellos dirán que no son lo mismo, pero para mí es lo mismo. Pero en el Partido Demócrata ya hay miembros del Partido Socialista que hasta son de la Cámara Baja y de la Cámara de Representantes de aquí de los Estados Unidos. Entre ellos está, como les estaba diciendo, Bernie Sanders, que es senador. En la Cámara Baja está Ocasio-Cortez, que es de Nueva York. Ahí es donde radica la sede del Partido Socialista Democrático de América. Jamal Bowman de Nueva York. Rashida Tlaib en Michigan. Cori Bush de Missouri. Ayanna Pressley
de Massachusetts y Han Homer de Minnesota. Los 4 primeros que les mencioné, le dicen la pandilla. Ocasio-Cortez es socialista. Y ella ha sido defensora de Biden, defensora del Partido Demócrata, pero ella es del Partido Socialista Democrático Americano. Es decir, para mí son fósforos de una misma caja. Fósforos de una misma caja. Y les voy a leer textualmente lo que ellos, como partidos en lo que se identifican. La DSA, que es el Partido Demócrata, el Partido Socialista Democrático Americano, se identifican para todos aquellos trabajadores con derechos a formar sindicatos libres para una sociedad que los medios de producción sean en beneficio de toda la sociedad y no en beneficio de lo privado. Eso ahí te lo dice todo. Ellos abogan por una democracia radical y esto es sinónimo de que la gente viva bajo su propio control, que la sociedad feminista y sin clase sea la que predomine, es decir, que no haya clases sociales, que la sociedad libre de racismo, de sexismo, de homofobia, transfobia, y que la sociedad controle los medios de producción y distribución de agencias públicas, cooperativas y o grupos colectivos controlados. Es decir, todo el mundo controlado por estas cooperativas y por estos grupos. Eso es CDR, es decir, eso, que por cada bloque una persona que controle tu casa, tu vida y todo tu privacidad. Tú no vas a tener privacidad, tú no vas a tener derecho a nada porque vas a estar controlado. Eso es socialismo. Y eso es lo que tenemos que entender, porque al final los demócratas son radicales, igual que los socialistas democráticos americanos son radicales y los demócratas son radicales. ¿Qué es lo que quieren? El aborto en la mujer hasta después de vida. Eso es un asesinato, eso es un crimen. Ellos abogan por eso, por el aborto. El feminismo, ¿qué es lo que ha traído como consecuencia? Eso de eliminar la privacidad, es decir, todo lo privado, es decir, desmantelar la privatización. Por eso es que tienen tanto repudio contra Trump, porque al final ellos tienen esa doctrina, ellos te inculcan a ti esa doctrina, pero al final ellos son los dueños de todos los intereses, porque entonces eso es un régimen centralizado, eso es un globalismo, porque usted no va a tener derecho a nada. Porque después que usted se someta a este socialismo y a esta doctrina, cuando usted venga a abrir los ojos ya va a ser demasiado tarde. Como para Cuba ha sido demasiado tarde salir de ese socialismo, de ese comunismo. Como para Venezuela ha sido demasiado tarde salir de ese socialismo, de ese comunismo. Donde llega que echa sus raíces, es muy difícil arrancarlo de raíz. Y Estados Unidos el pueblo americano tiene que ponerse fuerte, la juventud tiene que ponerse fuerte, tienen que entender qué es lo que es socialismo, tienen que entender qué es lo que es comunismo, tienen que entender qué es lo que es capitalismo, porque el capitalismo es el que te da el desarrollo, el capitalista te da empleo, te da trabajo. ¡Yes! Y al final caemos en las manos de estos demócratas, de estos socialistas, que al final entonces ellos se hacen dueños y poderosos. No han tenido nunca un negocio privado, pero son ricos, se llenan sus arcas de oro y de dinero, se hacen ricos sometiéndote a ti, oprimiéndote a ti, porque al final te han obligado a centralizarte en una cosa, en que todo es por igual, pero ellos están allá arriba en sus poderes, en sus cargos dirigentes, que no hay quien los tumbe ni los saque, porque entonces son vitalicios en los cargos. Entonces no hay una democracia en las votaciones, en las elecciones, de tú decidir quién tú quieres que te dirija a ti, porque ellos se creen ya los poderosos, porque ellos creen que tienen el derecho a dirigirte a ti,
a centralizarte a ti, es decir, a controlarte todo, pero ellos están allá arriba llenándose las bolsas de dinero, haciéndose ricos, sin tener que verlas sudado. Entonces, déjame tú en los comentarios, comparte este video para que las personas entiendan la importancia de entender qué es lo que es socialismo, qué es lo que es comunismo. ¿Por qué estas personas que emigran para este país, por qué han emigrado para este país? Porque tienen el derecho a la libertad de expresión, porque tienen derecho a prosperar, a trabajar, porque tienen derecho a que su vida cambie. ¿Por qué vienen de esos países? ¿Por qué si el socialismo y el comunismo fuera tan bueno, por qué emigran tanto los cubanos para este país, para los Estados Unidos? ¿Por qué emigran los venezolanos para este país? Los nicaragüenses. ¿Por qué emigran para este país? Si el socialismo fuera tan bueno, ¿por qué no se han quedado allá en su país? Saca tú tus propias conclusiones. ¿Por qué es que vienen para acá, para Estados Unidos? ¿Por qué los venezolanos están en Inglaterra, en Italia, en España, aquí en Estados Unidos? ¿Por qué los cubanos se han ido para Inglaterra, para Alemania, para Italia, para Canadá, para España, para Estados Unidos? ¿Por qué los nicaragüenses se han ido para esos países? ¿Por qué razón? Hazte esta pregunta. Entonces, ¿cómo vamos a pecar otra vez? Porque entonces a ti, estadounidense, hombre que vives en los Estados Unidos, te lo está diciendo una cubana, te lo va a decir un venezolano, te lo va a decir un nicaragüense, te lo va a decir un mexicano también. Tantos ojos no pueden estar equivocados. Así que abrir los ojos, compartir este video para que llegue a muchas personas. Tienen que entender qué es lo que quiere decir socialismo. Déjenme decirles que una de las cosas que estuve leyendo precisamente fue que ellos están tristes. Primero, déjenme decirles, este auge del socialismo se agudizó más ahora con Bernie Sanders cuando se manifestó como socialista, porque ellos estaban un poco opacados y estaban un poco así que bajos, y los miembros subieron de 15,000 casi a 50,000. Cuando ellos apoyaron el Partido Socialista Democrático Americano, ellos apoyaron la candidatura de Bernie Sanders cuando él se postuló. Y ellos vieron eso como algo positivo. Pero cuando vieron que él perdió, entonces ellos arremetieron contra Trump porque ellos no están de acuerdo con las personas que tienen, que son dueños de empresas, que son dueños de negocios como Donald Trump, porque Donald Trump es un negociante. Donald Trump no es un político. Todos estos políticos que aprenden de política, que son filántropos, porque es para poder utilizarte con palabras bonitas en el oído para que tú creas que lo que te están proponiendo es la maravilla del mundo. Ellos dicen que es decir, que ellos sufren un poco porque cuando ellos se acercan a una persona y le explican esto del socialismo, la persona como que le hacen rechazo a la palabra socialismo, pero les gusta lo que le están diciendo. Porque al final el trabajador siempre va a ser trabajador y va a tener un jefe por encima. Y quizás se sienta discriminado y quizás diga, wow, bueno, ¿y cómo? Si todos somos igual, qué bueno, porque al final lo que te enseñan es que le cojas odio a aquel que tiene un negocio privado. Porque ahí es donde empieza, divide y vencerás. Ellos hacen eso, para dividir, para que los pueblos entren en crisis. Eso del racismo es para dividir a la gente. Eso del sexismo, de la homofobia y todas esas cosas, ellos inventan todo eso porque al final todas esas cosas existen en las sociedades, en todas las sociedades. Pero ellos te endulzan con palabras bonitas de que todos vamos a ser iguales. Que aunque todos no... Yo he escuchado y hice un video, el de los superpoderes de Kamala Harris, que yo puse un video de ella ahí, donde ella habla de igualdad. Y toda persona que te hable de igualdad, porque es como que los demócratas o el Partido Demócrata
son radicales de izquierda, como los del Partido Socialista Democrático Americano son radicales de izquierda. Pero estos demócratas del Partido Demócrata no te dicen que son socialistas, pero tienen la misma doctrina. La misma doctrina. Es lo mismo. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Y yo espero que este video llegue a muchas personas. Yo te pido que lo compartas. Que lo compartas, que lo compartas, porque necesitamos que las personas entiendan esto, porque por algo estamos nosotros aquí los inmigrantes, por eso estamos viniendo para este país, porque salimos de la esclavitud y de la opresión que teníamos en los países nuestros. Entonces no podemos permitir que este país caiga en lo mismo. Y por eso tenemos que aprender y por eso tenemos que abrir los ojos. Abracadabra los ojos. Y te espero en un próximo video.